para el tiempo de todos los empresarios y empresarios que hoy día los acompañan, y podemos comenzar. Bueno, tenemos una gran expositora, que es la directora de ProChile de la región de O'Higgins, que ya está ahí atenta a partir. Formalmente, les comento que ustedes pueden apagar los micrófonos para hacer las consultas después al final de la presentación, y también pedir el consentimiento informado de que esta charla, para después poder ser compartida, va a ser grabada. Y que lo dejo con la gerente de la corporación para que formalmente partamos. Muchísimas gracias, Carlos. Primero, agradecer también al consejero regional Juan Carlos Lavey, que nos está acompañando. No sé si que se quiere dirigir también a dar algún saludo, ¿no, Juan Carlos? Solamente saludarla, señora Patricia, saludar también a don Carlos Cáceres. Y me acabo de conectar, así que no escuché un poco lo que planteaba mi colega Mauricio, pero voy a estar al tanto y escuchando la exposición. Así que un millón de gracias por la invitación y vamos a estar activos acá participando. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Así es que ya ahí tenemos una reunión pendiente, don Juan Carlos, lo voy a ir a ver. Bueno, está Sofía Silva. Coordinémonos cuando usted quiera. Muy agradecido, muy agradecido. Nos acompaña Sofía Silva, la directora regional de ProChile, a la cual tenemos que agradecer infinitamente que esté apoyándonos y esté participando con nosotros en este importante programa que estamos desarrollando, que es Avanza Mi Pyme. Así que le damos la bienvenida a Sofía. Hola, Pati, ahora sí tenía apagado el micrófono. ¿Ah? Hola, Sofía. Oye, bueno, primero que todo, muchas gracias a la Corporación de Libertador por la invitación. Un saludo para ti, principalmente la dueña de casa, la organizadora, ¿cierto?, de este conversatorio. Quisiera saludar también a Juan Carlos, a Mauricio, los consejeros regionales que son fundamentales para el funcionamiento de proyectos a nivel regional. Y creo que lo que decía Mauricio en un comienzo acerca de las exportaciones no convencionales, o quizás que no son bienes tangibles, de servicios, que vamos a ahondar en eso durante esta hora de conversación, es súper relevante conversarla, saber de qué se trata y sobre todo informarse. Yo ahí me quiero quedar con ese punto de informarse, y no con cualquier persona, no con cualquier institución, con aquellos que están validados, porque uno puede cometer muchos errores en el camino y estos errores se pueden pagar caro, ¿cierto? Entonces, siempre informarse de buena fuente, de instituciones como ProChile, viene de cerca la recomendación, pero ya les voy a contar por qué, o bien de otras empresas que hayan exportado, o de agencias autorizadas, voces autorizadas para estos temas. Así que nos ha pasado en varias ocasiones, hemos tenido la desagradable experiencia de que empresas nacionales han sido defraudadas, ¿cierto?, por empresas extranjeras, y también empresas nacionales se han portado mal con empresas extranjeras. Entonces no es lo que nosotros buscamos como imagen país, ¿cierto?, y tampoco como región. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Entiendo, bueno, esta es una actividad que dura más o menos una hora. Mi idea no es hablar durante esta hora completa, soy buena para hablar, podría hablar durante 3 horas incluso, pero yo les propongo hacer una presentación y que dure más o menos media hora, 40 minutos, y que todas las preguntas que tengan las hagamos al final. Yo encantada de que vayamos conversando también acerca de estos temas y que generemos una discusión que nos sirva a todos, ¿cierto?, que estamos participando. Así que voy a proyectar la presentación desde ya, que es una presentación de cómo exportar paso a paso, en el fondo. Son los... ¿ahí se ve bien o no? ¿Sí? Sí, estamos ok, ya. Entonces, esta es una presentación que habla de cómo exportar paso a paso, ¿ya? O sea que aquí vamos a empezar de lo más básico. Yo incluso les voy a ir diciendo hasta qué es ProChile y cómo funcionamos, para ya ir metiéndonos de lleno en lo que es la exportación tanto de bienes como de servicios. Estos son temas que pueden volverse bastante áridos,
yo no me voy a meter en esa arena, en esa tierra tan árida, porque en honor al tiempo, ¿cierto? Y porque también si alguien quiere ahondar en esos temas, yo encantada de dejarles mi correo al final para que vayamos viendo situaciones puntuales. Pero lo primero, o como quisiera yo empezar, es contextualizando un poco, bueno, acá está el temario de lo que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Pero quisiera un poco contextualizar la relevancia de las exportaciones, no solamente para nuestro país, sino también para nuestra región. Aquí yo siempre digo que la región de O'Higgins juega un rol fundamental para las exportaciones nacionales. Chile, bien lo sabemos, es un país exportador principalmente de materias primas, y cada día nos estamos volcando un poco más a aquellos bienes un poco más elaborados. Exportamos mucha fruta, carne de aves, salmones, celulosa, cobre, ¿cierto? Y así una serie de otros bienes. Y nuestra región exporta cerca del 10% de los bienes que salen de nuestro país. O sea, pongámoslo en conceptos más básicos, uno de cada 10 bienes que salen de Chile son producidos, exportados directamente por la región de O'Higgins. O sea, la relevancia que tiene nuestra región para las exportaciones es fundamental. ¿Ya? Ahora, si ustedes me dicen qué es lo que nosotros exportamos, bueno, ahí se despliega una enorme lista, nuevamente, principalmente de bienes, encabezados por la cereza. La cereza es el principal bien de exportación de nuestra región. A nivel nacional, la cereza ocupa como el 7º lugar, más o menos. Luego de la cereza está la carne de ave, están las uvas, las ciruelas, arándanos, bueno, y así una serie de fruta fresca. ¿Alguien hizo un comentario? ¿Un micrófono prendido? Seguimos entonces. Entonces tenemos que la cereza, y así se despliega entonces un listado que se caracteriza, bueno, los vinos, que también juegan un rol fundamental. Somos la segunda región más productora de vino a nivel nacional. Primero está el Maule, luego venimos nosotros. Entonces son bienes que por lo general nosotros ya conocemos, estamos familiarizados, ya sea por temas de prensa, ¿cierto? O porque conocemos a más de alguien que se dedica a los temas agrícolas o a la exportación derechamente. Cuando nosotros nos vamos también a las estadísticas, vamos viendo que las exportaciones a nivel regional han ido aumentando en los últimos años, y lo que se debe principalmente a un mayor consumo, a una mayor demanda de alimentos por el resto del mundo. Bien sabemos, lo hemos escuchado más de alguna vez, que cada día hay más, hay una mayor población a nivel mundial la cual se tiene que alimentar. ¿Y quién les provee de alimentos? Nuestro país, somos un importante proveedor de alimentos. Y dentro de Chile, quien provee también de alimentos somos nosotros. Somos la región que más produce fruta, por ejemplo, a nivel nacional. Un cuarto de los árboles frutales están plantados en la región de O'Higgins. Entonces sí podríamos ir nombrando una serie de características que nos dan un rol fundamental al sector exportador. Bien, acá vámonos entonces un poco al zoom, más números, para ir adentrándonos en este mundo de las exportaciones. El año 2019 nosotros tuvimos que en la región de O'Higgins hubo 946 empresas exportadoras, entiéndase como grandes, pequeñas, medianas, micro. El año 2020, 903 empresas, ¿ya? El total exportado el año 2020 por nuestra región de O'Higgins fue de $5.000 millones. Esto incluye esta es la totalidad de las exportaciones, y cuando nos vamos a la exportación de bienes exclusivamente, fueron alrededor de $4.000 millones. Una cifra bastante relevante. Tuvimos un aumento de un 3% en bienes de las exportaciones respecto a 2019, un 71% más de exportaciones de cobre, y un 17% aumentaron las exportaciones de servicios de nuestra región al resto del mundo, lo cual es una cifra bastante positiva. No obstante, la exportación de servicios sigue siendo, marcando incluso un 0% a nivel regional. Las exportaciones de nuestra región se fueron a más de 150 mercados de destino, lo cual es muy importante. Ya voy a decir ahí, recalcar la importancia de diversificar también los mercados de destino de nuestras exportaciones. Una cifra bastante importante se va a China, después a Estados Unidos, bueno, y así se va desglosando la lista. Entonces tenemos, uno, que nuestra región juega un rol fundamental para las exportaciones. Lo segundo, que dentro del año, las exportaciones han visto números azules en nuestra región, aún teniendo tiempos de pandemia, tiempos difíciles, tiempos adversos, que de hecho las exportaciones de muchas regiones fueron negativas el año pasado,
pero la de nuestra región salió con un aumento de un 3% en bienes. ¿Ya? Siempre hago la división porque la minería se maneja aparte y por lo general tiende, como es tan relevante a nivel nacional, puede distorsionar un poco los números. Los mercados de destino, más de 150, pero aquí entonces es cuando nos vamos a ciertas brechas que existen y que tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que hacernos cargo como servicio público, ¿cierto? Como Estado, de hacer más inclusivo el proceso exportador. En la región de O'Higgins, estas son cifras 2020, en la región de O'Higgins existen más de 11.300 empresas que son pequeñas y medianas. Y de esas 11.300, solamente 356 exportan. En porcentaje, esto es el 3% de las pymes de nuestra región exportan. Es una cifra extremadamente baja. Si uno lo mira a nivel nacional, esto no dista tanto de la realidad. O sea, de hecho, también el total de pymes que exporta a nivel nacional bordea el 3%. Esto ha ido aumentando muy poquito con los años, no ha llegado al punto porcentual en los últimos 2 años, pero aún así es es alarmantemente bajo. Y si nos vamos a las pequeñas y medianas empresas que exportan, la mayoría se concentra en el mercado de China y Estados Unidos y Japón. ¿Ya? Nuevamente estas son cifras del 2020. Entonces acá la gran conclusión que hay que sacar es que las pequeñas y medianas empresas, bien se ha dicho siempre, ustedes como Corporación del Libertador son unos fieles promotores también de que las pymes son el motor de Chile. Y que las pymes generen empleo y que todos tenemos que alinearlo para impulsar su crecimiento, ya sea desde las exportaciones, ya sea desde la provisión de servicios, ya sea de un montón de áreas, pero hay que trabajar en conjunto para apoyar a este importantísimo y representativo sector a nivel nacional. Y aquí entonces, y por último esta lámina que el 99, casi el 100% de las pymes exportadoras se concentran en el sector de bienes. Y por lo general productos agropecuarios, que esa es una tónica bastante común en nuestra región. Me gusta hacer la aclaración de que hay quienes dicen, ya, pero la región de O'Higgins, pero es minera también. Sí, claro, la región de O'Higgins es minera, pero mucho más agropecuaria, porque si bien la minería está concentrada en un sector particular de la región, o varios podría ser, ¿cierto? Pero sobre todo en un sector, en un par de comunas de la región, es la agricultura la que está dispersa en la región completa. Es una actividad que se desarrolla a nivel regional completo y de hecho cerca de un cuarto, el 25% de los empleos de la región está dado directamente por la actividad agropecuaria, sin contar aquellos empleos indirectos que incluso podrían llevar a la mitad de los empleos de O'Higgins. Entonces es bastante relevante para nosotros. Vamos entonces, ya con ese diagnóstico que les acabo de hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para exportar? Ya desde el minuto número 0, desde que alguien dice, ¿sabes qué? Tengo este producto o tengo este servicio, me gustaría indagar a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, empecemos entonces a repasar cuáles son los pasos a seguir. En primer lugar, y acá estamos nosotros como ProChile, quizás algunos de ustedes habrán escuchado de ProChile anteriormente o quizás es la primera vez. ProChile es un servicio público, nosotros dependemos del Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestro objetivo es promover la exportación de bienes y servicios, apoyar la atracción de inversión extranjera y el turismo a nivel nacional. ¿Ya? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es mostrar qué es lo que tenemos nosotros para vender afuera. Es básicamente eso en otras palabras. Ya les voy a decir cómo lo hacemos, pero eso es lo principal. Entonces, cuando ustedes tengan esa necesidad, cuando identifiquen o cuando de repente alguien los contacte y dice, es que me gusta tu producto, tú tienes unas artesanías que son súper interesantes, nosotros siempre les decimos, acérquense a ProChile. Una vez una empresa nos dijo, ¿cuánto les debo? ¿Cuánto es lo que ustedes cobran? Y yo decía, pero ¿cómo se te ocurre que te vamos a cobrar? Es un servicio público, es un servicio absolutamente gratuito, lo que nosotros entregamos y es algo que nos beneficia a todos como región y también como país. Entonces, esto es algo, para esto estamos en el fondo. Entonces, ya saben, esto es lo que es ProChile. ¿Y de qué manera trabajamos? Bueno, se los explico a continuación. Nosotros, ProChile cuenta hoy día con 16 oficinas regionales, una en cada región, obviamente, y 56 oficinas comerciales. Entonces, estas oficinas regionales, nosotros aquí hoy día en la región de O'Higgins levantamos oferta, que tratamos de hacer un match
con con las oficinas comerciales, quienes levantan demanda. Entonces, por ejemplo, las oficinas comerciales, si ustedes me preguntan en qué países o cómo están distribuidas según la relevancia de los mercados para nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos es el segundo mercado de destino de las exportaciones a nivel nacional y a nivel regional, y en Estados Unidos hoy día hay 5 oficinas comerciales. En Washington, Chicago, hay en Miami, hay en Los Ángeles, bueno, ya de Nueva York, etcétera. En China tenemos 3 oficinas comerciales, en Alemania tenemos 3 oficinas comerciales, pero la tercera que se acaba de reabrir, está con un foco importante en innovación, ¿ya? Entonces así es como uno va viendo que hay mercados en los que hay varias oficinas y hay otros mercados que tienen 0 oficinas porque son representados por otros sectores, pero independiente de ese detalle, hoy día ProChile está presente en prácticamente todo el mundo. El director general de ProChile, Jorge Ryan, siempre dice que si fuésemos una empresa privada sería la multinacional más grande de Chile, con más presencia a nivel mundial. Entonces, lo que hacen estas oficinas regionales es levantar la demanda. Yo siempre le informo a las oficinas comerciales que lo que nosotros tenemos es lo siguiente: o sea, tales frutas, tales bienes, tenemos también videojuegos, a propósito de lo que decía Mauricio. Nosotros sí hasta ahora tenemos detectada una empresa que exporta videojuegos, que es Kemono. Ellos trabajan con nosotros hace como 3 años más o menos, y participan muy activamente de varias de las actividades que hacemos, y así también uno sale un poco de las exportaciones tradicionales, que es lo que uno siempre se imagina, ya la cereza, ya la manzana, la uva, no, ahí les voy a ir contando con algunos ejemplos de lo más diverso que tiene nuestra cartera exportadora. Bien, entonces así es como opera ProChile, y en la práctica tenemos diferentes herramientas que ustedes pueden ir haciendo uso según sea su interés. Entonces, algunas de las herramientas que tiene ProChile, primero, talleres, ¿ya? Esto podría considerarse como un taller, pero además, y aprovecho de pasar el dato, durante el semestre, durante el año, se hacen talleres a nivel nacional. Por ejemplo, una charla sobre cómo usar la marca Chile. De hecho, el 23 de febrero se va a hacer, no sé si ustedes ubican la marca Chile, pero para que se imaginen, este típico logo que uno ve en algunos empaques, ¿cierto? O en algunos videos promocionales, que es un cuadradito y un logo de Chile que es muy parecido al de ProChile. Entonces, el 23 va a haber un taller de cómo usar la marca Chile. Están todos invitados, a través de la Pati les haré llegar la invitación. Nosotros como región de O'Higgins vamos a hacer además un taller para conocer el mercado de Corea del Sur, que es muy relevante para nuestras exportaciones, sobre todo para los sectores de fruta y vino. Entonces ahí el agregado comercial el director comercial de Corea nos va a contar quiénes son los coreanos, qué es lo que demandan, cómo les gusta la fruta, porque al coreano no le gusta la misma fruta que al chino y que al estadounidense. Entonces se van produciendo esas sutilezas que es muy importante tener presente si uno quiere exportar, conocer al que va a ser mi eventual consumidor. Entonces así se van desplegando una serie de talleres, ¿cierto? A nivel nacional y regional. Luego, inteligencia comercial. Si ustedes se meten en la página de ProChile, se van a dar cuenta con que arriba hay una pestañita que dice estudios. Ustedes pinchan y hay una serie también de estudios de mercado sobre diferentes materias, donde ustedes pueden ir informándose acerca de algunos temas si están interesados en la exportación y si están recién adentrando. Por ejemplo, hay una empresa que produce cerveza y le interesa indagar el mundo de la cerveza en Latinoamérica. Nosotros siempre le decimos, vaya a esa pestaña, busque qué hay, si hay algún estudio en relación al consumo de cerveza en Latinoamérica. Entonces, la persona va a ir, va a pinchar, va a descargar el estudio, que a todos estos son gratuitos para que sepan. Si no encuentra nada, yo le digo, ok, déjame preguntar entonces, por ejemplo, en Perú, si es que hay algo, y así entonces obtenemos información comercial que es muy importante y se la hacemos llegar a esa persona. Esto nosotros lo hemos hecho, siempre lo hacemos. Hace 2 semanas atrás, si no me equivoco, una empresa necesitaba información sobre X tema, no la encontramos publicada o descargable, y se la pedimos a la oficina comercial, nos hizo llegar los informes acerca de ese tema en particular y ningún problema. Entonces, a eso nos referimos con inteligencia comercial, entre otros tantos elementos. Luego, promoción, marketing y difusión. Aquí la presencia en ferias internacionales, las marcas sectoriales. Ustedes saben, bueno, el año pasado fue un año de pandemia, ahora esperemos que ya haya pasado lo peor. Las ferias internacionales son una herramienta fundamental para marcar presencia a nivel regional y sobre todo nacional.
para mostrar lo que tenemos. Es una instancia, muchas ferias son una instancia en donde uno como marca territorio, no solo como empresa, sino también como país. O sea, por ejemplo, para las ferias internacionales de fruta, la Fruit Attraction y así tantas otras, es fundamental que esté Chile, independiente de las empresas, que son muy importantes, que Chile vaya a defender un espacio como un exportador de fruta número 1 a nivel mundial. Entonces, la participación en ferias es muy importante. Aquí ustedes se van a encontrar con que a nivel nacional y luego regional, de hecho nosotros tenemos un proyecto FIC que estamos ejecutando ya hace 3 años gracias al Consejo Regional, que nos aprobó unos recursos que nos han incentivado, nos han permitido que nosotros hagamos actividades exclusivas para nuestra región de O'Higgins. Nosotros hacemos convocatorias donde ProChile reserva un espacio en una feria y abrimos una convocatoria, por ejemplo, para que postulen 10 ferias. Lo que nosotros podemos costear depende de los recursos disponibles, depende de la feria, hay hartos elementos que son relativos, pero ahí las empresas postulan, ¿cierto? Entonces todos partimos a participar de esta feria. El año de pandemia prácticamente no hubo ferias a nivel mundial, pero ya este año se espera retomarlas, sobre todo se espera que ya el segundo semestre. Entonces la promoción, marketing y difusión. Y por último hay programas estratégicos, como Mujer Exporta, que es un programa que nosotros hacemos actividades exclusivas para aquellas empresas exportadoras o en vías de que son lideradas por mujeres. Hay muchos fondos concursables a nivel regional, gracias a este FIC que tenemos, y también a nivel nacional, fondos en los que una empresa presenta un proyecto, que es un proyecto de internacionalización, por ejemplo, que es una empresa que produce artesanías, ¿ya? Y quiere participar de una misión comercial, y además participar de una feria que se va a hacer en Nueva York, por ejemplo, y ese proyecto cuesta 10 millones de pesos, nosotros le cofinanciamos hasta un porcentaje y el resto lo pone la empresa. Entonces así es como se eligen los proyectos, se evalúan, etcétera, etcétera. Y también está el programa del ProChile a tu medida, que ya ese es un poco para empresas que llevan, para pymes, pequeñas y medianas empresas también, que ya llevan exportando, que ya tienen una trayectoria importante en exportaciones, pero necesitan consolidar o expandir su presencia en ciertos mercados. O sea, que ya llevan mucho tiempo, por ejemplo, exportando a India, pero también les interesa abrir Marruecos con frutos secos, por ejemplo, y Egipto. Entonces, ya, y ese es un programa que se empezó a ejecutar a nivel nacional este año, y el año pasado estaba con un piloto. Paralelo a todo esto, nosotros siempre estamos prestando asesoría a todas las empresas que se nos acerquen. O sea, Sofía, sabes que tengo este producto, mira, son unas mermeladas, que tiene tales características. Nosotros le vamos a hacer muchas preguntas, partiendo por las resoluciones. Hoy día en un mundo muy competitivo, muy demandante, y sobre todo a la experiencia del COVID, se apuraron muchas tendencias. Algunas de ellas es el e-commerce, seguramente lo han tocado en otro tipo de presentaciones, pero el e-commerce adelantó 5 años, y muchas empresas se vieron obligadas a implementar el carro de ventas, ¿cierto?, en sus páginas web, entre otros. Pero también se instauró la tendencia de nuevos hábitos de consumo, sobre todo alimenticios, alimentación saludable. Y esto ha hecho, por ejemplo, que la exportación de berries aumente, que la exportación de fruta, por ponerles un ejemplo, la exportación de cítricos, mandarinas, clementinas, naranjas, limones, pomelo, aumentó en un 30% el año pasado. Y esto quiere decir que, claro, o sea, todos sabemos, la naranja, el limón, etcétera, tienen vitamina C, la gente está más preocupada de su cuerpo, está más preocupada de su alimentación, la gente no se quiere enfermar. Entonces, ahí hay una tendencia súper relevante que nos ha dejado, ¿cierto?, esta pandemia. Y por lo mismo también aparecen las certificaciones. Yo tampoco quiero consumir un producto que sea enemigo, entre comillas, del medio ambiente. Yo quiero un producto que, por ejemplo, tenga una certificación de un comercio justo, un producto que tenga una trazabilidad positiva, y así un montón de elementos, entonces, que hacen que si yo tengo un producto que es muy competitivo, es decir, que hay muchos similares, un elemento importante que me va a hacer distinguirme van a ser las certificaciones. Varias de ellas requieren un importante desembolso de recursos porque son caras, hay que pagarlas y hay que mantenerlas. O sea, hay muchas certificaciones que duran 3 años y después tú tienes que volver a certificarte. Pero
pero ahí estamos con Corfo, no sé si habrá alguien conectado de Corfo o Higgins, pero estamos en conversaciones para poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas en esta área, porque sabemos que es un ítem importante, pero sí quería hacer hincapié en que tenemos también esta asesoría permanente para ir informándole a nuestras empresas sobre estas nuevas tendencias, sobre lo que necesitan, o si es que me interesa el mercado de Perú, para tal y tal bien, ¿qué es lo que necesito para exportar? Necesitas estos documentos, son estos plazos, mira que hay un par de contactos en Perú, podemos buscar un par de importadores, y así entonces como comenzamos a trabajar. Vamos entonces ahora con los pasos previos para exportar. Ya nos vamos metiendo, entonces empezamos de lo más general y nos vamos metiendo a lo más particular. Lo primero y quizás es la pregunta inicial que nos debiésemos hacer todos es ¿por qué exportar? ¿Cuál es la importancia de exportar y por qué no quedarme simplemente en el mercado nacional o quizás incluso regional? Son varias las razones de por qué es fundamental exportar, más aún en un mundo, voy a decir post-pandemia, ojalá sea post-pandemia, pero mientras tanto estamos todavía en medio del huracán. Pero primero, la obtención de mejores precios en el mercado internacional. Hay veces que los bienes o los servicios se pagan mejor afuera que aquí. Yo siempre me gusta poner el ejemplo acá de lo que pasa con un poco el sector de las artesanías. A todos nos ha pasado alguna vez que hemos ido a alguna feria artesanal, ¿cierto? O que hemos visto unas artesanías que son de un gran valor, o telares, o mantas, etcétera, que uno las ve en una tienda y le dice cuesta 35.000. Pero ¿cómo es posible que aquí, que allá? Y la gente alega porque es un trabajo hecho a mano, único, no hay otro igual, pero 35.000, estoy poniendo un precio porque fue el que se me ocurrió en el fondo, pero uno lo encuentra caro. Y ese mismo telar, esa misma artesanía, ese mismo bien que es de un valor único, hecho a mano, etcétera, quizás afuera se va a pagar como realmente corresponde, se van a recibir aquellas características de ese bien en particular. ¿Ya? Acá, ojo, que solamente para contar las artesanías no vamos a ir a vender artesanías a Perú o a México, ¿cierto? Que son grandes productores y proveedores de artesanía, pero sí hay mercado, sobre todo del primer mundo, por así decirlo, de países desarrollados, algunos mercados de Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en Canadá, pasa mucho esto. Ya aquí es un claro ejemplo de una obtención de mejores precios. Nosotros hay una empresaria de ilusión patagónica, la Claudia ya ha hecho exportaciones a Australia de un tremendo producto. Si quieren conocer la ilusión patagónica, la encuentran en redes sociales, en varias partes. Ella tiene el logo de marca Chile y ella creo que podría ser la mejor, el mejor caso que cuenta un poco de esta situación. Entonces lo primero es la obtención de mejores precios. Ampliar la facturación de la empresa, también muy relacionado con lo anterior. La diversificación del riesgo, ¿ya? Y ojo acá también con los ciclos económicos, o sea, todos sabemos que uno puede entrar en una crisis económica cuando un país está en crisis. Para no depender de esa crisis también es bueno ver qué está pasando afuera, entonces así el riesgo se disminuye de manera importante. Entonces, diversificación del riesgo. ¿Ya? Lo otro, lo de los acuerdos comerciales. A ver, nuestro país es, si no me equivoco, la economía que está sujeta a más acuerdos comerciales a nivel mundial. Y esto quiere decir que esto trae un sinnúmero de beneficios, no para el Estado, ¿cierto? Que es un ente intangible, es para las empresas. Entonces, dado todos estos acuerdos comerciales, los aranceles cero y una serie de otros beneficios que nosotros también podemos ayudarlos en lo que necesiten, saber si, oye, ¿qué beneficios tengo si yo exporto manzanas a tal mercado? Felices de encantar. Entonces, aprovechar los acuerdos comerciales. Estos acuerdos no se han firmado porque a los ministros o a nuestros parlamentarios o al presidente le gusta, simplemente es para lograr un mayor beneficio para nuestras empresas. Entonces, hay que usarlo. Veamos qué es lo que hay, veamos cómo podemos obtener el mejor provecho. Entonces, por eso, para que podamos acceder a todos estos beneficios. Aprender de nuevos mercados, o sea, esto también es cultura, la riqueza que nos traen estos nuevos mercados que sobre todo hoy día, dado una globalización, ¿cierto? Todo nos puede aportar. ¿Ya? Hoy sabéis que en tal país vi que se estaba haciendo esto, que le están incorporando tal cosa, o que la difusión de tal producto se está haciendo de esta manera. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo también cuando se abren las puertas de la exportación. La disminución del impacto negativo de las estacionalidades.
Ya aquí esto es muy parecido también con la diversificación del riesgo, uno es dado por la estacionalidad y el otro por el ciclo económico, pero apuntan un poco a lo mismo. Y mejorar la imagen corporativa ante cliente y proveedor. O sea, acá también es puede sonar un poco chistosa, pero a todos nos cambia la cara cuando estamos con una empresa que nos dice, no, no, mira, yo tengo este bien o este servicio y bueno, tengo estos clientes, estos son nacionales y estos también es lo que yo actualmente exporto. Y dice, wow, o sea, no es menor. ¿Ah? Entonces cambia también un poco la imagen de esa empresa hacia con nosotros, clientes, proveedores o quien sea. Y hay otro elemento también que uno podría sacar de todo esto también, que es la diversificación en el fondo no poner también todos los huevos en la misma canasta. O sea, hay muchas veces en que la demanda nacional no es, que mi producto no es capaz, que la demanda nacional no es suficiente para mi producto, pero sí es muy demandado en el extranjero. O sea, ahí también es otra razón importantísima para que demandar. Les pongo un ejemplo. Muchos alegan que las paltas son muy caras, que aquí, que allá. Bueno, resulta que la palta pasa que hay veces que es mejor pagada acá que en el extranjero y hay otras veces que es mejor pagada en el extranjero que acá. Entonces ahí también se produce un juego con la palta, que a todo esto se han ido abriendo más y más mercados para que esta preciada fruta entre a más mercados. Entonces, aquí alguna de las razones de por qué exportar y la invitación entonces a ver, a que ustedes hagan este análisis con sus empresas, a ver qué decisión toman. ¿Quiénes pueden, qué se entiende por exportar? Envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas, para su uso o consumo en extranjero y la prestación de servicios en el exterior. Al comienzo, antes de que empezara a hablar yo, dijeron que la exportación, por un lado, es de bienes, pero también de servicios, efectivamente. ¿Ah? La exportación de servicios es un sector que lleva muchos años desarrollándose en Chile, pero es en el último tiempo en donde ha ido aumentando de a poco, pero lento pero seguro, por así decirlo. Y por lo general, los servicios que nosotros exportamos, bueno, son de múltiples áreas, pero tienen que ver con aquellas materias en las que nosotros somos expertos. A nivel regional, por ejemplo, nosotros somos expertos o tenemos mucho conocimiento en materias agrícolas, obvio, hay muchas empresas que prestan asesorías agrícolas al extranjero y también en minería. La mayoría de las empresas exportadoras de servicios de nuestra región de O'Higgins tienen que ver precisamente con esas dos áreas. ¿Ya? Si ustedes se van a la región, por ejemplo, de Antofagasta, Atacama, va a pasar exactamente con lo mismo en relación a la minería. Entonces, así es como los servicios un poco están determinados por las principales actividades de las regiones y los países, porque también uno empieza a desarrollar más conocimiento en aquellos sectores. ¿Ya? Y algunos países de destino de nuestro servicio, donde nosotros prestamos más servicios, son Perú, Estados Unidos. En Perú, básicamente, en materias de agricultura. En Estados Unidos, mucha minería también, y así es como se van en México, bueno, y es como se va desglosando un poco el mapa de la diversificación de los mercados de destino a nuestros servicios. ¿Quiénes pueden exportar? Cualquier persona, natural, jurídica o extranjeros con residencia en Chile. Ya aquí lo importante es, como siempre, estar al día con los compromisos tributarios con el Estado y tener iniciación de actividades como exportador o bien la ampliación del giro. Ya aquí nosotros hay de los dos tipos y también es algo que siempre le vamos a decir a las empresas, o sea, la iniciación de actividad como exportador o bien amplía el giro que tienes actualmente. Hay de las dos situaciones, cada uno ve lo que le acomoda más, ¿cierto?, con su contador. ¿Es difícil exportar? Gran pregunta. Yo creo que hay mucha gente que se queda en esta pregunta y le da miedo seguir avanzando. Es algo que se ve muy lejano, es algo que se ve muy tedioso. La verdad es que no es que sea difícil, pero sí yo creo que hay que ser muy consistente. Una vez que tú te sumas o que tú decides sumarte al camino exportador, es una decisión que no es menor. Que cuentas con todo el apoyo de instituciones como ProChile, hay instituciones privadas también a las que las empresas pueden apoyarse, pero no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Hoy día son muchos los que se han aventurado a exportar y les ha ido bien.
y les ha ido muy bien, y por algo también lo siguen haciendo. Y por algo también tenemos que en nuestra región de O'Higgins cada día son más también las empresas que se inician en este proceso. Entonces, por eso está esta cita que exportar no tiene mayores dificultades, pero sí implica un esfuerzo de inversión inicial, inversión en todo sentido, monetaria, de hecho no tan monetaria, pero sí yo creo que de tiempo, sobre todo de recursos humanos. Ya hay que contar con los profesionales adecuados y el desarrollo de un plan de exportación, que de hecho sobre eso es lo que vamos a hablar ahora. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero además como uno ve la pantalla del computador y no ve a gente, es muy raro esto. Está bien, está muy interesante. Gracias. Gracias, Pati. Seguimos entonces. Vamos entonces con las principales etapas para exportar. Aquí yo me voy a meter en cada una de estas ventanitas muy brevemente, porque, insisto, acá podemos estar mucho rato conversando, me imagino que pueden haber muchas preguntas también, pero aquí ya es meternos de lleno al cómo exportar paso a paso. Pero vamos a empezar por el más básico y el más importante, y acá entonces es cuando uno va viendo si efectivamente uno está preparado, más allá de las ganas, porque uno muchas veces puede decir, es que tengo todas las ganas del mundo, vamos, démosle, pero quizás hay muchos elementos que tengo que trabajar primero. Entonces vamos a ver brevemente cada una de estas 6 ventanitas para luego dar paso a las preguntas. Primero, el análisis externo. A ver, el análisis externo es fundamental. Y como yo les decía, una cosa es querer y la otra es efectivamente ver si afuera están preparados o están las condiciones dadas para que yo pueda hacer un envío de mi producto. Imagínense que yo tengo, no sé, tengo productos en base a cochayuyo y yo sé que en Asia hay un consumo hay una demanda por algas en general muy importante. Entonces ya listo, quiero hacer un envío de mis productos de cochayuyo a Asia, dale, me interesa Corea, que aquí, que allá, y empiezo a hacer toda la preparación, pero en el minuto en que me doy cuenta y me meto en las normativas, por ejemplo, de Corea del Sur, me doy cuenta que no está permitida la entrada del cochayuyo a ese mercado. Entonces nos encontramos con el primer y gran problema que me va a ser imposible que yo pueda exportar. Entonces, antes de cualquier cosa, veamos cómo está afuera. ¿Ya? Otro ejemplo importante, ¿qué está pasando, por ejemplo, con las crisis económicas en otros mercados? ¿Qué pasa con la demanda de ese producto en ese mercado? Nos pasó, y esto también lo cuento como yo cuento muchos casos, creo que de repente es más fácil entender las situaciones con ejemplos y casos concretos que también mucha teoría. ¿Ah? Pero nos pasó con una empresa que exporta, que tiene vinos de nicho, que tomó la decisión y decía, me interesa mucho el mercado de Alemania. Listo, me interesa Alemania, ya tomé la decisión, tengo destinado ya tomé la decisión que voy a invertir tantos recursos en Alemania para la difusión y todo eso. Y resulta que cuando hablamos con la oficina de Alemania, para que esta empresa pudiera desarrollar su estrategia, nos dicen, oye, pero resulta que en Alemania ese tipo de producto, olvídate, o sea, está muy difícil que tenga cabida, o sea, de hecho, lo que ellos quieren invertir es muy poco, habría que trabajar esto. Entonces ahí tú decís, claro, la empresa tomó una decisión, lo cual me parece fantástico, tampoco quiere decir que sea imposible, pero quizá antes de haber hecho toda esa inversión, quizá habría sido relevante informarse un poco más acerca de qué está pasando con ese mercado. ¿Cómo son los canales de comercialización y distribución? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo abordo yo el mercado? Oye, es un mercado que, por ejemplo, está muy basado en las redes sociales, está cada día el consumo de Internet, o cada día, por ejemplo, no sé, en el caso de China, el e-commerce es una tendencia, pero, o sea, impresionante. Entonces ya, ok, tiene que ser un producto pensado para el e-commerce, cómo se está desarrollando esa área, cuáles son las barreras de entrada, cuáles son los requisitos que a mí me piden para entrar a ese país. Cada mercado tiene sus propias barreras de entrada. Una cosa son las barreras de salida del país. Ok, tú tienes tu certificación, tú tienes tu resolución sanitaria, tienes tu etiquetado, tienes todo lo que te piden para poder salir. Pero ¿qué es lo que te piden para entrar en un mercado determinado? Eso es fundamental. Yo siempre digo que dentro a nivel mundial uno de los mercados más exigentes, y seguramente para todo lo que lo han escuchado ustedes, la FDA, la famosa FDA, sobre todo para alimentos agropecuarios, Estados Unidos. Entonces, conozcamos de qué se trata, conozcamos los etiquetados. No por tener un etiquetado en inglés quiere decir que tu producto va a entrar a cualquier parte. Hay mercados que te exigen que el etiquetado, por ejemplo, esté en el idioma
en el idioma de aquel mercado. O sea, no te sirve nada tener tu etiquetado en inglés. De hecho, por ejemplo, ahora todos estamos enterados de la situación que pasó con las cerezas ahora en China, que muy cerca a la fecha del 12 de febrero, el Año Nuevo Chino, que es cuando más se produce la venta de cereza en ese país, y la mayoría de los envíos llegan, ¿cierto?, para esa fecha. Se encontraron trazas de COVID en unas cajas, en una región muy pequeña en China, y empieza a correrse la voz de que las cerezas tenían COVID. Y realmente quedó la embarrada, se detuvo el consumo, no se vendieron cerezas prácticamente durante varios días, y eso afectó muchísimo a nuestros exportadores regionales y obviamente a nivel país. Nosotros somos los principales productores y exportadores de cereza de Chile, y el 90% de nuestras cerezas se van a China. Entonces, imagínense las consecuencias que eso trajo, y nosotros rápidamente empezamos a ver qué se podía hacer. Y empezamos a tocar las puertas, por así decirlo, en distintos mercados cercanos. Ahí entraron Corea del Sur, entró Tailandia, Vietnam, países en primer lugar donde pudiese entrar la cereza. Recuerden que no podemos enviar nuestros bienes a cualquier parte del mundo. O sea, lo primero es que tiene que estar autorizado para poder entrar. Empezamos a ver, pero resulta que se pudieron redestinar pocos contenedores a los demás mercados de destino, los que les mencioné recién, porque las exigencias de esos mercados son distintas a las de China. Entonces las cajas tienen que cumplir, por ejemplo, en Estados Unidos te pedían bolsa, pero estaban en caja, entonces no podían entrar. En Japón son muy exigentes, entonces lo que te pedían para Chile no daba para Japón, y así entonces una serie de otros elementos que no vale la pena avanzar ahora, pero sí entonces cuál es la barrera de entrada, cuál es la normativa. Ojo también aquí en el análisis del mercado con los periodos electorales. Uno podría decir, ya, pero son temas políticos, esto es economía. Sí, está bien, pero recordemos que cuando hay periodos electorales, en muchos países, por así decirlo, la economía está como medio en stand-by hasta que la situación se resuelva. Se espera que sean las elecciones, ¿cierto?, ver qué candidato salió, y ahí como que se suelta un poco la cosa. A nosotros nos pasó incluso con Panamá. Hace 2 años atrás queríamos hacer unas actividades para proveedores del agro. En ese país, sobre todo en temas de hortalizas, que es un tema que ellos están desarrollando recién, y necesitaban mucho apoyo de nuestra región, ¿cierto? Aquí con Horticrece y con otras instituciones que llevan años trabajando el tema de las hortalizas cuarta gama, en fin. Y teníamos todo listo, pero la agregada comercial ahí nos dice, ¿sabes qué, Sofía? Es difícil que podamos hacer algo esperemos que sean las elecciones. Mientras tanto, nadie va a hacer nada. O sea, está todo en stand-by hasta que pase el proceso electoral, y si uno piensa en nuestro país lo mismo. Cuando uno prende las noticias está todo medio así, medio congelado hasta que terminan estos procesos. Y así entonces es como el análisis del mercado, fundamental. Conocer al cliente. El cliente occidental es distinto del asiático. Y aún estando en Asia, el cliente de Corea del Sur es muy distinto al cliente o al consumidor de China, y al de Japón, y al del sudeste asiático, al de Indonesia, de Vietnam, al de Tailandia. Bueno, entonces conozcamos un poco y analicemos qué es lo que está pasando afuera. Así entonces con el análisis externo. Luego tenemos el análisis interno. Aquí es un ejercicio que tiene también que hacer la empresa. ¿Cómo evaluamos nosotros? Y acá estaba viendo recién la motivación. Es un estilo de ejercicio que hay que hacer de manera interna, ¿ya? ¿Tengo capacidad para producir y adaptarme? Y ojo con esa pregunta, porque a nosotros nos pasa mucho que se nos acercan empresas que tienen un producto maravilloso, pero tienen una capacidad productiva súper limitada por recursos humanos, porque trabaja poca gente, o porque quizá ese producto o ese bien que ellos elaboran está sujeto, no hay grandes materias primas que puedan dar pie a su producción. Entonces, y recordemos que cuando uno hace una exportación, no es que sean grandes volúmenes, depende mucho del bien y del mercado, ¿cierto? Pero es muy difícil que te pidan poco. Entonces, ahora estamos trabajando con una empresa que ellas hacen carteras de material reciclado. Ellos es una empresa muy sostenible, etc. Entonces, estábamos nosotros conversando y le decía, ¿cuál es tu capacidad productiva? Porque tú me dices que si te va bien con este mercado, que lo encuentro maravilloso, estamos hablando con Francia en particular, que hay mucho interés por sus carteras,
Y yo le decía, ¿cuál es tu capacidad productiva? Porque no te van a pedir 4 carteras. Seguramente te van a pedir 200, 100, y te lo van a pedir que lo necesitan de acá a la próxima semana, si es que se llegase a concretar, si es que hay una orden de compra. ¿Puedes o no puedes cumplir con eso? Y uno dice, sí, sí puedo. De hecho, ahora estoy trabajando a toda máquina para que efectivamente tenga ese volumen, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú le dices, no, sabes que no puedo, pucha, me encantaría, ahí tu contacto en el fondo, en el extranjero, el importador te va a decir, lo siento, pero mejor me busco a otro. No le sirve que tú le digas, mira, en 6 meses más te puedo tener las carteras o te puedo tener las mermeladas o la miel. Él lo necesita para ahora y para allá. Entonces, y lo mismo también respecto a los recursos humanos. Por ahí yo decía que hay que comprometerse en esto y saber de qué se trata. Si somos 2 personas los que trabajamos en la empresa, acá hay que producir, ¿cierto? Hay que vender. Hay toda una parte financiera también que hay que ver. Están todos los proveedores y además voy a ser capaz de sumarme a todo este proceso exportador independiente del apoyo que tenga, o sea, porque acá hay un ProChile que los va a ayudar todo lo que necesiten, pero también hacer ese ejercicio y ser súper responsable, cosa que no se adentre en el fondo y a mitad de camino diga, sabéis que no puedo, o quizás pase totalmente lo contrario, y que sean tan motivados y que hay una motivación interna tan potente que todo llegue a buen puerto. Definir también cuál es su producto o servicio, cuál es la propuesta de valor, y acá vuelvo entonces a las certificaciones. ¿Qué es lo que tiene mi producto que me distingue del resto? Y no me basta con conocer también el entorno local. Afuera, bueno, y esto en el análisis externo, qué es lo que se está vendiendo, cuál va a ser mi estrategia, cuál es mi estrategia para ahora, que vendo el mercado local, regional, nacional, cuál va a ser mi estrategia para abordar el internacional. Voy a tener e-commerce, mejor hay un marketplace, voy a ver cómo funciona Amazon, ¿cierto? Entonces empezar a definir cómo abordarlo. La capacidad financiera es fundamental, o sea, aquí en este proceso, por lo general hay empresas que les va bien, pero también hay otras que les va mal, en el fondo. ¿Cómo es que yo me financio? Hay créditos, cómo lo voy a hacer para una eventual exportación, las relaciones con los proveedores, que me cumplan a tiempo, tengo una buena relación con ellos, etcétera. Entonces, hacer ese ejercicio que es fundamental para poder continuar. El modelo de negocios, creo que aquí todos los que estamos presentes sabemos un poco de qué se trata esto. Aquí está el Canvas, yo creo que es de los que más se conocen. Hay otros nuevos y de hecho ahora el Canvas está un poco, es como más del siglo XX, ¿cierto? El siglo XXI ha tenido que adaptar todos estos modelos de negocio, pero esta imagen bien lo resume. ¿Cuáles van a ser las estrategias de exportación? Una vez que estudiamos el mercado, estudiamos el exterior, luego hicimos el ejercicio interno para ver si efectivamente podíamos tomar la decisión de adentrarnos en camino a la exportación, que tenemos el modelo de negocios listo, definir cuál va a ser nuestra estrategia y qué plan vamos a seguir para alcanzar nuestros objetivos, ¿ya? Puede ser una estrategia de precios, cómo voy a definir yo los precios, en qué lo voy a basar, luego la promoción, se van a utilizar vendedores, cuáles van a ser las características, y ahí también viene mucho conocer el mercado donde se va a vender mi bien o mi servicio. Voy a hacer, por ejemplo, bueno, y ahí viene la distribución, ¿ya? ¿Cómo voy a distribuir yo mi producto? Mi cliente, ¿cómo está organizado mi cliente? ¿Es punto de venta final? ¿Es un distribuidor? ¿Es un mayorista? ¿Voy a contar con un agente de venta? Bueno, hay una serie de elementos que es fundamental definir para poder elaborar bien una estrategia de exportación y no verme aproblemado, ¿cierto?, apenas inició el proceso. Un plan de exportación. ¿Es factible exportar una vez que ya hice los ejercicios anteriores? Que esto en todo caso no se imaginen que uno va a pasar un año haciendo todo este ejercicio y que va a tener que hacer un comité de estudios de exportación. No, pero sí son espacios que hay que darse antes de tomar la decisión. Es meter todo esto un poco en la juguera, lo de los precios, el plan, la predicción financiera, lo que ya vimos, y ahí determinar si es factible o no. Y ser súper sinceros también con ustedes mismos. Y quizá hay veces que uno dice, sí, ok, tomo la decisión y nos vamos con todo en este proceso, pero hay otras veces que uno dice, ¿sabes qué? No, quizás ahora no es el momento, prefiero esperarme 2 años más, prefiero que le salga la certificación X,
que se demoran a todo esto de las certificaciones, porque ahí, por ejemplo, puedo obtener una mejor rentabilidad de mi producto, puedo venderme mejor a un eventual importador al decirle que tengo tales características, etcétera, etcétera. O quizás voy a esperar que pase este periodo de pandemia en que nos vimos fuertemente afectados, entonces tengo que resolver estos problemas primero y después meterme en esto. Entonces, así es que uno finalmente decide o concluye, más que decide, concluye si es factible o no exportar. Y finalmente ya nos vamos al exportar paso a paso, que aquí es cuando nosotros dijimos sí, démosle con todo, tenemos nuestro producto, tenemos la capacidad productiva, tenemos la capacidad de recursos humanos, la capacidad financiera, conocemos el mercado, y aquí entonces cuando ustedes dicen, ok, voy a participar con ProChile de un taller, o me voy a acercar a ellos para que me ayuden a encontrar importadores en X mercado, o entonces, que está definido en la estrategia, ¿cierto? Y es aquí entonces cuando empezamos a conversar. No voy a entrarme en esto porque aquí sí que empezamos ya en unas tierras más áridas, que si quieren podemos hacer una segunda parte, ¿cierto?, de presentación, y yo encantada de ir en detalle de esto porque tiene que ver con la factura de exportación, tiene que ver con la orden de compra, con todo lo que pasa una vez que tú encuentras a un cliente en el extranjero, ¿cierto? Los temas de impuestos, los precios FOB y así un montón de otros elementos. Pero esa era la presentación que les quería mostrar yo. Espero que haya sido interesante, espero haberlos ayudado a todos quienes están pensando si introducirse o no en este proceso exportador, y sobre todo haberlos motivado a que no tengan miedo, a que conozcan ProChile y a informarse, ¿cierto?, acerca de todo este mundo que parece tan lejano, tan desconocido, pero está más cerca de lo que uno cree. No sé si hay preguntas, Pati. Primero, quiero poner en contexto, primero agradecer la excelente exposición que tuvimos hoy día, o'clock, una hora, pero desde que partimos hasta que se cerró, fue exactamente la hora, así que se agradece en ese sentido. Agradecemos a todos los empresarios que están conectados, a las autoridades, a los consejeros regionales, por esta participación, han estado cuadraditos en todo el trabajo. Les damos la palabra a cada uno de ustedes, pueden levantar la mano, le vamos dando la palabra y después hacemos un cierre con cada uno de ustedes. La palabra pueden levantar o abrir su micrófono y lo escuchamos. Sofía, mientras tenemos otras para aprovechar tu tiempo y agradecerte, espectacular la charla. Yo creo que esto da para varias charlas más y te agradecería que sí pudiésemos concretar en una próxima charla el exportar paso a paso. Porque si uno con las pequeñas pymes, o sea, que quieran exportar, es muy importante el capital de trabajo, es muy importante la disposición de fondos. Y bueno, es más o menos, si podrías dar una cifra, cuál es el costo de comisión de abrir una carta de crédito de exportación, cuál es el periodo más o menos en que se ya retornan los recursos, desde que yo abro la carta de crédito hasta que envío el producto, se recepciona, en qué minuto. Yo creo que eso es súper importante también porque en general son costos que se desconocen. Absolutamente. Entonces, sí, Pati, absolutamente. Son temas que efectivamente son bastante más áridos, ¿cierto? Pero encantada de poder hacer una segunda etapa de esto, que creo que es sumamente relevante, y así también uno empieza a sincerar todos los plazos y, como dices tú, los costos que hay, que en el fondo no son tantos, pero sí hay que conocerlos. Cuáles son los pagos, cuáles son las formas de pago, cómo se comportan, ¿cierto?, por generar los mercados, cómo funcionan los temas de los créditos, que no son menores. Esto depende mucho también de lo que uno exporte, ¿cierto?, y de los volúmenes. Para si uno es un pequeño productor de miel orgánica, va a tener un carácter o una condición distinta. Por ejemplo, si uno quiere... si uno le vende fruta a una exportadora y ya quiere empezar a exportar por sus propios medios, en el fondo son totalmente distintos en cómo van a operar ambos. Pero yo encantada, ningún problema.
Cuentas con eso. Ahora, consultando, en general, bueno, uno tiene que, para todas las empresas es muy importante estar en contacto con su banco. Todas las empresas necesitan tener un banco en que estén sus cuentas y que los ingresos, los egresos, los registros. Y bueno, ahí viene, o sea, si yo quiero exportar, tengo que ir donde mi ejecutivo de cuenta, explicar, ver cómo está desarrollada el área de comercio exterior en la banca en la región. ¿Es fácil o va todo a Santiago como antes? Mira, ahí yo no puedo meterme el cómo están organizados los bancos, porque además la pandemia sí obligó un poco la reestructura, ¿cierto? No solamente de la banca en general, de hartas instituciones, entonces que empezaron a operar de manera distinta, pero recordemos que dadas las características exportadoras de la región, está bastante desarrollado el tema, o sea, entre O'Higgins y Maule el tema se mueve muchísimo. Ya. Y de hecho hay harta, yo sé que hay otros temas que hay bancos incluso que tienen la intención de empezar a ver estos temas ya fuera de Santiago, porque saben que donde se está moviendo el tema productivo exportador, ¿cierto? No es ahí precisamente, o sea, muchas empresas, sobre todo algunas que son más grandes, tienen sus casas matrices en Santiago, pero tienen todo el área productiva en las regiones. Sí. Entonces, ahí no sé si respondo a tu pregunta. No, sí, fantástico. O sea, con lo que me estás comentando, yo sí creo claro, la respuesta es con el sistema en línea se ha trasladado, porque eso también es como una pequeña barrera que hay que esperar, digamos, otro periodo más que hay que esperar. Así es que, claro, viste, sí, esta nueva forma de trabajo en línea tiene sus beneficios. Exactamente, sí. Sí. Y ahí lo importantísimo, de lo que tú dijiste, o sea, es la exportación de servicios. O sea, si eso es lo que se viene, si el comercio en línea, lo importante que es investigar y atreverse a la exportación de servicios. Yo creo que eso es muy importante. Sí, bueno, tú bien lo dices, lo importante que es investigar precisamente y conocer dónde está la demanda, si esto es un tema de oferta y demanda. Es netamente un equilibrio de mercado, por así decirlo, pero es conocer bien a quién está demandando, adecuar también mi servicio o mi bien a lo que esa persona o a lo que esa empresa quiere, ¿cierto? Y en cuanto a la exportación de servicios, nosotros hemos hecho hartos talleres porque funciona muy distinto a la exportación de bienes. Yo creo que ahí también hay un área súper interesante para poder ahondar. A nosotros nos ha pasado muchas veces que se nos han acercado empresas o nosotros nos hemos acercado a ellos y nos hemos dado cuenta de que esas empresas llevan años, por ejemplo, exportando, pero la manera de facturar, pero simplemente le han mandado una boleta a la persona que los contrató afuera por el monto, ¿cierto?, de esa charla o de esa asesoría y se pierde. Entonces, la exportación de servicios es un tema que, si bien lleva mucho tiempo realizándose, desarrollándose, todavía falta mucho también por ordenarla, porque como te decía yo, muchas empresas o incluso muchas personas naturales exportan servicios, pero al no pasarlo como una exportación derechamente por el DUS, se pierde. Entonces tú le mandaste una boleta a la persona, te pagó, le mandaste los datos de tu cuenta, te transfirió y ahí quedó todo. Pero es súper importante y acá no sé si hay alguien que se dedique un poco a la asesoría, pero encantado de poder ayudarlo también para que esa venta se vea reflejada como una exportación derechamente. Exacto. Sí. Bueno, también tú lo mencionaste, el tema de la formalización, o sea, lo importante que es la formalización. O sea, una vez que yo tengo un producto, ya sea, digamos, como persona natural, como bien dijiste tú, o persona jurídica, estemos formalizados para que todo fluya más rápido. No es solamente preocuparse del producto que voy a exportar, sino que cómo lo voy a hacer. Así es que no, muy, muy importante. No sé si existen más preguntas.
está abierto el micrófono, si alguien quiere para ir cerrando. Bueno, tenemos algunos emprendedores que están ahí, nos han levantado los consejeros regionales que aún quedan, si quieren abrir su micrófono. Me gustaría comentarle a propósito que está Mauricio conectado, ¿cierto? Contarle un poco también qué es lo que estamos haciendo nosotros como región de O'Higgins, principalmente para fomentar un poco la exportación. Estamos con hartos proyectos que son bien entretenidos. Y uno de ellos que a mí personalmente me encanta, y para que sepan un poco también cómo funcionamos. El año pasado, dada la pandemia, nosotros dijimos hay que también incentivar a que nuestras empresas de la región participen en distintos marketplaces en el extranjero. Y así abrimos una convocatoria en la que quedaron seleccionadas 20 empresas. La mayoría de ellas son de vinos, pero todas, la mayoría exportadoras también, para que ellas eligieran en qué marketplace del mundo quieren estar. ¿Ya? A través de una... que los asesoran en esta materia. Entonces muchos eligieron Amazon en Estados Unidos, otros eligieron otros marketplaces, Amazon, por ejemplo, Europa, otros eligieron JD en China. Entonces sí, es como durante 7 meses van a recibir una asesoría completa, cada empresa de manera particular. Estas no son charlas masivas donde van los 20, en donde esta empresa va a tomar a cada uno y le va a decir, ok, si tú quieres vender en Amazon, Estados Unidos, en tal jurisdicción, tienes que hacer lo siguiente. Trabajar tu merchandising, trabajar tu imagen, ojo con la etiqueta ya, listo. Si tú quieres estar en Asia, tienes que hacer lo siguiente. Si tú quieres estar en Alibaba, lo siguiente. Y así entonces es como nosotros esperamos que de acá a que finalice este proyecto, uno de los tantos que hemos hecho, de aquí a mayo, ojalá todas estas empresas estén ya vendiendo en los marketplaces que ellos determinaron como los más relevantes y que permanezcan ahí. Ya con el know-how de cómo hacerlo para entrar en estos mercados y en el e-commerce que están competitivos. Ahí está, parece que hubo un problema de conexión. Hay una mano, voy a tomar la atribución de dirigir aquí el tránsito. CNM Capacitaciones tiene una pregunta. Hola, hola, ¿cómo estás? Y agradeciendo tu charla, súper interesante para los que estamos totalmente desconectados con el tema de la exportación. Mi inquietud tiene relación directa con la actualidad, pandemia. ¿Qué metodología o qué tipo de orientación existe para la gente que exporta productos en los lapsos donde se cierran los aeropuertos y se cierran los puertos? Si existe algún respaldo para poder mantener los tiempos que son indefinidos y muchas veces no existe un plazo determinado para tener los productos en ese lugar sin poderlos sacar, o que no puedan llegar a puerto, o que no se puedan salir o entrar a los países que están en destino. Esa es mi consulta. Mira, gracias. Efectivamente, a ver, hay situaciones que muchas veces se escapan de las manos de un empresario, de cualquier persona, pero tiene que ver efectivamente cómo garantizar yo el envío de la mercadería, de la mercancía, por así decirlo, de la carga. ¿Ah? Y ahí, bueno, lo primero dejar claro que la mayoría de nuestros envíos se hacen a través de barcos, ¿ya? Y de hecho salen lo que pasa es que en avión es muy caro. Efectivamente, tú cuando mandas una carga en avión, a los 2 días puede estar en el mercado de destino, pero también tiene un costo. O sea, de hecho la fruta, gran bien de exportación de nuestra región, la mayoría se va en barco. Son pocos, y cereza, cada día son más los que se van en avión, pero es de los pocos bienes que se pagan, ¿cierto? Entonces, la mayoría salen en barco y la mayoría salen por el puerto de Valparaíso. Solamente para empezar, cuando hay un problema en el puerto de Valparaíso, que hay contenedores parados allá, nosotros generalmente estamos en contacto, nosotros no tenemos aduanas acá, pero sí allá que estamos conectados con el SAC. Clave también, las autoridades. Es clave la comunicación con las autoridades también para buscar una salida, porque muchas veces ha pasado que los contenedores están en los puertos, pasan los días y cuando la carga es perecible, empieza a sufrir daño.
Entonces ahí hay un papel fundamental que juegan las mismas autoridades para resolver estos problemas. La carga está en Valparaíso, se trata de mover rápidamente al puerto más cercano para que pueda salir. Para los mercados del destino, lo que tú me estabas un poco muy parecido a lo que pasó ahora. Hay opciones, cuando la carga va en camino y se detectó que hay un problema en el mercado a donde va a llegar, ahí tú tienes opción de decir, ok, que llegue ahí esperando, ¿cierto? Apelando a que se solucione el problema antes de que llegue, en el intertanto, o lo otro es buscar que unos productos hay la mitad de viéndose que es lo que cayó de la cereza. Muchos 60% de los barcos iban en camino, casi faltaba el 60% de la carga de esas cerezas en llegar, pero hay muchas. Japón, mi carga no puede llegar a Japón, no tengo los circuitos centrales, en fin. Entonces, un poco a tu pregunta, y también están los seguros, juegan aquí un rol fundamental, la negociación entre países y la actuación rápida de la empresa. Pueden dar una y ahí obviamente también empieza a pasar cuando se empieza a acumular la carga en un puerto de destino, mucha oferta, que es lo que hace que también que caigan los precios. Comprendo. Y ese era una inquietud. Y en relación a lo que sucede, no con la pandemia propiamente tal, pero sí, por ejemplo, cuando el sindicato del puerto de Valparaíso se pone en huelga y no permite que las empresas, porque eso sucede, las empresas puedan retirar sus productos habiendo pagado o habiendo cumplido con su compromiso y no les dejan retirar. ¿Cómo es el protocolo a seguir ahí y si existe alguna forma o alguna protección para los que están importando, los nuevos en estos procesos? Mira, ahí lo que dices tú de las formas de protección son los seguros, ¿ya? Los seguros son particulares, ahí los ve cada empresa y se negocian de manera particular, pero sí, lo que tú dices, o sea, efectivamente cuando hay este tipo de situaciones son muy, muy, muy lamentables, porque el daño que generan es, por lo general también siempre, a ver, son pocas las veces en que se ha llegado a un daño como superior por este tipo de situaciones. Generalmente se logra llegar a soluciones en el corto plazo. Pero ahí lo que dices tú, para minimizar este daño, son aquellos bienes que son imperecibles, ahí están los seguros y también está la comunicación que tú tienes con tu cliente en el extranjero. O sea que hay puntual, un poco la carga, si te va a llegar pasado, o sea, todo es súper manejable y depende también de cuál es su postura respecto. Quedo muy agradecida por tu información, por tu claridad. Es muy bueno tener estas situaciones conocidas y saber cómo solucionarlas. Así que muy agradecida por la respuesta y nada, gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Fue muy clara la exposición de la Sofía. Don Mauricio. Bueno, estaba esperando que hablara alguno de los empresarios ahí para escucharlo. Ahí escuchamos recién a CNM Capacitaciones, no sabemos su nombre, nos podría decir su nombre, porque eso yo entiendo que es la empresa, no creo que se llame CNM Capacitaciones, Sí. ¿no? A la señorita que habló recién. Bueno, saludarle igual. Saludarlo a todos. En realidad sería interesante haberlo escuchado un poco más a ustedes, porque es muy importante saber y ver qué es lo que piensa, porque yo siento que aquí hay un par de cosas que yo le daría una vuelta. Por ejemplo, lo que decía la señorita que habló recién sobre el tema del sindicato. Yo creo que hoy día el sindicato que haga más o menos daño, yo creo que hace menos daño en la práctica que lo que hizo la fake news del COVID en China, con la cereza, que nos acaba de contar ahí María Sofía.
Porque hoy día estamos en un mundo nuevo, en un mundo moderno, en donde si se para el puerto 1 o 2 días por una demanda sindical, es incomparable el daño que puede generar una noticia falsa como la que yo presumo puede haber sido la del COVID, de cerezas contagiadas con COVID. Y todos sabemos, un barco va a llegar a China, se demora entre 40 a 60 días, depende de muchas variables, y no sé si sobrevive el virus desde San Francisco Mostazal hasta China y congelado y no sé qué, o habrá sido la manipulación allá, qué sé yo. Alguna cosa pasó ahí, pero cargarle la mata a la cereza chilena tiene que ver con otros procesos. Chile es un mercado incipiente en términos de exportación de fruta. Si bien somos grandes en Latinoamérica, si nos comparamos con los verdaderos productores de fruta del mundo, que son China, India, Estados Unidos, nosotros estamos bastante lejos. Por lo tanto, también si empezamos a crecer mucho en los mercados internacionales, se preocupa si esto es un tema que tiene que ver con la globalidad. Lo que a mí me preocupa es que, y desde el Consejo Regional, agradezco que nos den la posibilidad de participar hoy día, yo creo que desde el Consejo Regional nosotros tenemos que apostar a la innovación, a la competitividad y a desarrollar este país en ese camino, en esa línea. Porque si nosotros nos mantenemos con un 85% de nuestras exportaciones, nuestro PIB sea exportaciones y que nosotros sigamos dependiendo de los recursos naturales, ya sea cobre, fruta, madera o pesca, el país poco se va a desarrollar. Los países desarrollados no son los que son altamente exportadores en materias primas, son los que desarrollan tecnología, son los que desarrollan vehículos, maquinaria, herramientas, tecnología, computadores, y tenemos muchas potencialidades que tienen que también que ver con las materias primas. Entonces, yo creo que ahí es importante considerar algunos datos. ¿Y qué me preocupa? Me preocupa que desde el año 70 nosotros en el país hay aproximadamente 150 empresas exportadoras. 150, fíjese, muy poco. Luego en el año 90 esto aumentó a unos 4.000, todo por una política que partió de los 80 hacia adelante hasta el 90, y, bueno, y en el 2006 más o menos son 7.000 empresas. Pero de esas 7.000 empresas que exportan, el crecimiento se produce en las más grandes, y como que se refleja la desigualdad que existe en Chile, en donde los más grandes hacen más recursos y los más chiquitos no les alcanza para llegar. Entonces, 58 empresas son las que facturan más de 100 millones de dólares, son las que obtienen mayores ganancias de exportación. Y eso lo dice la Universidad de Chile en algunos estudios que tiene por internet. Por lo tanto, ¿qué es lo que planteo yo desde el Consejo Regional? ¿Qué es lo que a nosotros nos importe, nos impacte, que son un tema para las empresas que tienen ustedes? Es poder desarrollar recursos o agregar recursos. Nosotros manejamos aproximadamente 100.000 millones de pesos. Poder poner recursos junto con María Sofía, le invito a que nos podamos juntar, trabajar juntos en algún proyecto específico para los exportadores, pero que vaya a los pequeños, no a los gigantes ni a los grandes, que eso se las arregla por sí solos, tienen la plata suficiente para ganar o perder, pero yo creo que en los pequeños está el dinamismo y sobre todo si tiene que ver con valor agregado, como generamos tecnología, yo feliz de poder ayudar. Disculpe que me haya alargado, pero quería comentarle eso. Un saludo a todos. Muchas gracias, Patricia, por haberme invitado, y Carlos y María, y demás. No, chiquillos, escucharon. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. La verdad, súper atingente su exposición. Sí, se lo agradezco. Bueno, esto da, que por lo que vimos, que tenemos que seguir informándonos sobre las exportaciones, tenemos que seguir viendo, seguir trabajando en ello. Creo que es importante, bueno, ver el tema de la exportación de servicios. Yo creo que ahí podríamos nosotros ser una ayuda como región en la exportación de servicios, ver cómo se hace, qué legislación hay, todo, ir capacitándonos. Yo creo que es muy importante. Así es que eso, comprometernos a seguir trabajando, que en esta área queda bastante, pero gracias a Dios nosotros tenemos mucho para hacer. Ahí está también de lo que usted ponía, o sea, la economía creativa. O sea, ¿puedo yo, por ejemplo, yo soy pintora, ¿puedo exportar un óleo? ¿Puedo exportar mi acuarela? O fotografía. Bien, yo creo que ahí hay harto por hacer. Bueno, en honor al tiempo, sí, lo extendimos. Nos dio justo la hora un poco más, lo pudimos extender. Queremos primero agradecer a Sofía Silva por su gran exposición y agradecer a ProChile a través de la corporación
a los consejeros regionales que estuvieron hoy día conectados, a todos los emprendedores y emprendedores que siempre los acompañan y que esperamos que los sigan acompañando, a nombre de la corporación y de nuestra gerenta, queremos ir cerrando esta reunión. Está grabada, nosotros vamos a conseguirlo en las PPT para enviársela también a los correos electrónicos y puedan ustedes seguir repasando. Muy buenas palabras y bonitos deseos y que tengan una excelente tarde. Sí, eso, muchísimas gracias nuevamente a María Sofía y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a ustedes, se pasaron. Adiós, Gracias. chao, Que vaya muy gracias. bien. Muchas gracias. 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 Chao, Pamela. Chao, que estén muy bien, que tengan un hermoso día. Gracias.